Portanto, queria apresentar-vos o professor Javier Martínez, da Universidade Politécnica de Valência. Eu trabalho sobretudo na área do ordenamento do território, ordenamento rural, e também ligado à área da rega, do regadio, da hidráulica. E, portanto, vou fazer uma breve publicação sobre aquele tema, portanto, a questão dos metais pesados no arroz, mas utilizando águas residuais. É muito interessante, porque há 25 anos, talvez mais, tivemos uma ideia de aproveitar as águas residuais da Beja para fazer riego. Se construiu um embalse em nuestra finca, pero depois tudo se quedou sem realizar. Pero nesse momento não estávamos preocupados com nada disto. Era água e, portanto, era suficiente saber que era água para poder fazer riego. E, portanto, de certa forma, tornou-se um pouco de interesse, porque estivemos a ponto de fazer isto, pero sem pensar, provavelmente, como se deveria pensar sobre este tema. Então, quando quieras, podemos entonces. Ahora. Buenas tardes, gracias obrigado por la presentación. Y la presentación está en inglés y disculpen por no hacerla en portugués, pero yo voy a intentar hablar castellano y intentaré que me entiendan. El trabajo consiste en la reutilización de las aguas, principalmente urbanas, en la ciudad de Valencia y los alrededores, en el cultivo del arroz, y que finalmente vertían en un lago, que es un espacio natural protegido que tenemos al lado de la ciudad de Valencia. Es una de las típicas zonas de marisma, está dentro de las típicas zonas de marisma que todavía quedan, de las pocas que quedan en el Mediterráneo. Marisma en portugués es igual. En valenciano es marjal. Pero bueno, intenté que se pareciera lo más posible. Bueno, en la presentación tendrá estas partes: introducción, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Y el planteamiento general es que partimos de una depuradora. La depuradora tiene un tratamiento secundario y a través de una línea de riego, es un riego tradicional, el riego del arroz, y va pasando el agua de unas parcelas de arroz, otras riego con superficie. De los pocos riegos tradicionales que se conservan en el entorno donde yo trabajo, todos se han sustituido por riego por goteo, pero en el cultivo del arroz no tiene ningún sentido hablar de riego que no sea por inundación, ¿no? En cítricos, dada la escasez de agua, todo se ha sustituido por riego por goteo. Pero en el caso del arroz, pues la manera de poder reutilizar las aguas es pasar de un tablar a otro, de una parcela a otra. Eso implica pues efectos beneficiosos, pero también arrastres que pueden ser perjudiciales. Vamos a ver si en el tema de los metales pesados quedan retenidos los metales pesados en el suelo, o sin embargo van arrastrándose cada vez más hasta llegar al lago, que es un entorno ecológicamente sensible para las plantas y para los animales. Aquí tenemos la ciudad, bueno, la provincia de Valencia. La ciudad está en el centro, en el litoral mediterráneo, y justo abajo de la ciudad está el lago. Entre la ciudad y el lago, y en torno al lago también, está la zona de arrozal, tan típica de Valencia y que ha configurado tanto la historia de nuestra ciudad, incluso los hábitos, las costumbres, incluso el plato típico de España es el plato típico de la ciudad de Valencia, que es la paella. Y viene porque los árabes en su día introdujeron el arroz allí. El lago antiguamente llegaba desde la pequeña península que hay al sur, en época de los romanos, hasta Valencia. Y en época anterior a los romanos el lago estaba abierto al mar. Las corrientes marinas lo fueron cerrando y posteriormente se convirtió en un lago. Hay una lengua de tierra en la parte que da al mar, en la parte este, y esa lengua de tierra es de arena litoral. Se fue cerrando y se fue dulcificando las aguas, que en un principio eran salinas. Con el tiempo los agricultores han ido ganando terreno al lago y han ido desecando tierras para convertirlas en tierras de huerta, de regadío y sobre todo en arrozal. Bueno, el problema que, igual que la investigación la hicimos para un campo más amplio,
medimos el pH, la materia orgánica, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y también más metales pesados, como era el hierro, el cadmio y otros. Pero bueno, la investigación esta, teníamos que hacer varias partes, dividirla en varias partes, centrar en el cromo, en manganeso, en níquel y en el plomo. Como he dicho antes, el estudio trata sobre la evolución a lo largo de una línea de riego y trata de la evolución tanto temporal como espacial. El periodo de estudio fueron 3 años. Hay que decir también que el estudio se hizo tanto en suelos, en aguas y en plantas. Aquí en esta presentación me voy a centrar más en el estudio de la planta, pero sin embargo sí que voy a hablar un poco del agua que llevan el metal pesado que llevan las aguas. Los orígenes de las aguas son dos. Uno son las aguas urbanas de la ciudad de Valencia, la depuradora sur de Valencia, que es la principal que tiene la ciudad, y son de origen urbano, fundamentalmente detergentes y materia orgánica, es lo que suelen contener. Y luego también hay un canal de riego. El canal de riego sí que tiene un origen diverso y sobre todo son restos agrícolas que pueden ser de pesticidas y demás, urbano también, del entorno de la ciudad de Valencia, del entorno periurbano, de la ciudad de dormitorio, y industrial de pequeñas industrias que hay en el entorno de la ciudad de Valencia, pero la industria principalmente es alimentaria y industrias de otro tipo, pero de poca importancia. La contaminación que pueden tener el primer origen son detergentes y materia orgánica. Hay que decir también que el tratamiento es un tratamiento secundario, no llegamos a un terciario, o no llegábamos en aquel momento a un terciario. Ahora la depuradora de Valencia ya lleva un tratamiento terciario. Hasta cierto punto en el estudio se va a demostrar que no sería necesario un tratamiento terciario, no sería estrictamente necesario. Y el canal de riego pues lleva desde materia orgánica a fertilizantes nitrogenados, pesticidas, detergentes y otros. Bueno, este es el esquema de lo que es las aguas principales, que son las que proceden de la depuradora. Llevan un pretratamiento para devastar los sólidos, un tratamiento primario y luego un secundario, y recientemente ya hay un tratamiento terciario, pero no en el momento del estudio. Esas aguas, de manera casi tradicional diría yo, pero desde siempre se han vertido al cultivo del arroz. Y queremos ver hasta qué punto eso puede ser perjudicial o no. Saliéndome del tema específico, pues el exceso de nitrógeno implicaba un desarrollo demasiado grande del tallo. Eso hacía que se tumbara el tallo y hacía que en un cultivo donde el panizo, el grano, se tiende y el cultivo está inundado, pues toca el agua y eso puede provocar podredumbre, sobre todo teniendo en cuenta que también hay un exceso de fósforo, ¿vale? Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Ese sería el principal problema que teníamos nosotros. Además, el nitrógeno en algunos momentos puede ser muy beneficioso, incluso implicaría el no abonado del cultivo, pero en otros momentos puede haber carencia de nitrógeno porque no hay nitrógeno disponible para la planta. El nitrógeno además funciona de una manera un poco extraña en el arroz. Extraña no, particular. Bueno, esto es la línea de riego. Arriba, donde pone Turia, no se ve ahí, es el río que abastece la ciudad de Valencia. Es un río que prácticamente llega a Valencia ya sin agua, porque Valencia, desde épocas históricas, ha utilizado el agua del río en el cultivo de la huerta. Por eso Valencia, desde tiempos inmemoriales, era una ciudad rica, porque la basaba en la agricultura de regadío. Y por eso Valencia, desde la época romana y sobre todo en la época árabe y posterior, se convirtió en una zona muy poblada, porque la agricultura permitía una población muy grande. A finales de la Edad Media, Valencia era una de las ciudades más pobladas de Europa, y eso es consecuencia de la riqueza de la agricultura y consecuencia de la desecación prácticamente del río Turia. Todos los alrededores de Valencia están irrigados por acequias, por canales de río que dan agua a los campos. De hecho, el tribunal más antiguo que hay en el mundo y que es patrimonio de la humanidad
es el Tribunal de las Aguas de Valencia, que estipulaba a quién se quedaba con el riego, para qué parcela iba y para qué parcela no iba el riego del agua, porque la riqueza en Valencia no era la tierra como en otras zonas de España, de Portugal o del mundo, sino que la riqueza era el agua. No importaba tener más tierra, sino que lo importante era tener tierra con agua. Bueno, pues en la zona que hay entre la ciudad de Valencia y el río Turia, justo la depuradora está arriba de donde pone Turia, que es el río que viene al mar, está la zona de Arrozal, que acaba justamente en el agua de la Albufera. Y como decía, en época romana, antes de que empezaran a secarlo, el agua llegaba hasta la propia ciudad de Valencia. Era como 10 veces la extensión actual en todo su perímetro. Bueno, pues se me han ido un poco los iconos que había puesto al cambiar de ordenador, es el temor que yo tenía. Y bueno, lo que hay es 9 parcelas de riego, de estudio, hay más parcelas de riego. La primera está al lado de la depuradora, justo a la salida de la depuradora. La segunda, la número 2. La número 1, que es una parcela testigo, está al otro lado y solo recibe agua de un canal de riego. Y las 3, 4 y 5 reciben agua de la parcela 2, pasando de una a otra. Y luego en la parcela número 6 se mezclan con las aguas del canal, con lo cual vemos el efecto otra vez de las distintas aguas. Y en la 7, la 8 y la 9 volvemos a ir pasando aguas de una parcela a otra, con la peculiaridad que en la 9 y la 8, en la época de inundación del cultivo, a veces se abren las compuertas y también llega el agua directamente del agua.